¿Conoces a esa mujer cuya confianza te intimidaba hasta doler? Aquí tienes la verdad. Esa reacción intensa no trata sobre ella. Se trata de esa parte feroz e intransigente de ti que aprendiste a enterrar hace años. Esto se llama proyección de la sombra, y comprenderla puede transformar todas tus relaciones. Pero prepárate. Lo que viene hará tambalear todo lo que crees saber acerca de las personas difíciles. ¿Qué pasaría si quienes más te disparan no fueran irritaciones al azar, sino orientaciones psicológicas precisas? ¿Y si tus reacciones más fuertes fueran en realidad la manera en que tu inconsciente te muestra exactamente qué partes de ti necesitas reclamar para volverte completo? Al terminar este recorrido, mirarás a esa misma mujer segura y a cualquiera que te haya provocado con otros ojos, ya no como amenazas que evitar, sino como maestras que te señalan el camino de regreso a ti. Comencemos por ese instante. Ella entra en la sala y notas cómo se eleva ese malestar conocido. ¿Qué ocurre realmente en ese segundo? Tu sistema nervioso está reconociendo algo, no sobre ella, sino sobre ti. Detecta una parte de tu personalidad enterrada tan hondo que casi la habías olvidado. Carl Jung llamó a esto proyección de la sombra, una de las fuerzas más poderosas que moldean tus relaciones. Piénsalo un momento. ¿Por qué no todo el mundo reacciona igual? ¿Por qué su audacia te pone la piel de gallina mientras otros la admiran? La respuesta reside en lo que Jung descubrió sobre la psique humana. Este es el cambio de paradigma que lo altera todo. Tus reacciones más intensas hacia los demás nunca son realmente sobre ellos. Son sobre las partes de ti que aprendiste a negar, reprimir o esconder. Esa confianza sin disculpas de la mujer te dispara porque en algún rincón de tu interior existe esa misma autenticidad feroz, pero te enseñaron que no era seguro mostrarla. Jung observó que inconscientemente proyectamos rasgos rechazados en otros y luego reaccionamos con emoción extrema ante lo que vemos. Es como si tu psique levantara un espejo que te muestra exactamente lo que te niegas a reconocer. Cuanto más intensa la reacción, más significativo el rasgo relegado. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si cada persona que te provoca revela un fragmento oculto de tu propio potencial? ¿Y si tus reacciones no son emociones al azar, sino guías psicológicas precisas que te señalan las cualidades que debes recuperar? Comprender la proyección de la sombra es apenas el comienzo, porque, al ver tus disparadores como espejos, te preguntarás, ¿cómo llegaron esas partes a quedar enterradas en primer lugar? Ahí comienza la historia real, en la arquitectura oculta de cómo aprendimos a traicionarnos. ¿Cómo se entierran tanto ciertas partes de nosotros hasta proyectarlas en otros? La respuesta nos devuelve a la infancia, donde todos aprendimos una lección devastadora. Para ser amado, debemos ocultar quiénes somos en verdad. Ahí nació tu sombra. No en la oscuridad absoluta, sino en el acto mismo de intentar ser suficientemente bueno. Imagina a una niña de 5 años, naturalmente audaz y asertiva. Habla sin filtros, ocupa espacio, demanda atención. Un día le dicen que es demasiado, mandona o egoísta. En ese instante, diría Jung, un fragmento de su ser auténtico se separa y queda enterrado en lo que él llamó la sombra personal. Aprende que, para pertenecer, debe traicionarse, pero la mayoría no entiende algo esencial sobre el trabajo con la sombra. No solo reprimimos nuestra oscuridad, también reprimimos nuestra luz. Jung reconoció que con frecuencia enterramos nuestras cualidades más poderosas porque amenazan a otros o no encajan en las expectativas familiares. Esa mujer segura que te dispara no solo refleja tu asertividad oculta, refleja lo que Jung llamó tu sombra dorada, las partes magníficas de ti que aprendiste que era peligroso mostrar.
Tu sombra personal no se formó en aislamiento. Las normas culturales, la dinámica familiar e incluso investigaciones sobre apego nos muestran cómo las relaciones tempranas modelan aquello que aprendemos a ocultar. La sociedad tiene acuerdos colectivos sobre lo aceptable y lo que no encaja se empuja hacia el inconsciente colectivo. Nos volvemos participantes inconscientes en la traición mutua de nuestra autenticidad. Por eso, la confianza de esa mujer te parece un ataque, porque, de algún modo, lo es. No un ataque de ella, sino de tu propio poder desposeído exigiendo ser visto. Tu sombra alberga tanto oscuridad reprimida como brillantez negada. Cada vez que encuentras a alguien que vive las cualidades que has soterrado, tu psique se revela. Se monta el escenario para la proyección, y la mayoría nunca se da cuenta de que está luchando consigo misma. Ahora que entiendes cómo se formó tu sombra, exploremos la maquinaria psicológica que te hace odiar en otros aquello que te niegas en ti. Jung descubrió que la proyección no es aleatoria, es el intento desesperado de la psique por mostrarte lo que perdiste. Cuando ves a esa mujer segura y te sientes amenazado, en realidad no la ves con claridad. Ves tu propio poder desposeído reflejado y tu ego se defiende con uñas y dientes. Así funciona la máquina de la proyección. Tu inconsciente toma las cualidades enterradas, esa autenticidad feroz, esa audacia sin disculpas, y las atribuye a otros. Es un mecanismo defensivo que Jung describió como hacer consciente lo inconsciente a través del otro. El matón escolar que ataca al alumno seguro no está realmente atacando la confianza del niño. Está atacando su propia autoestima, enterrada, que se refleja en la víctima. La intensidad de tu reacción es la pista. Un fastidio leve es solo una preferencia. Cuando algo te hace hervir la sangre, cuando su mera existencia parece una afrenta, esa es la sombra hablando. Jung observó que experimentamos nuestras proyecciones como verdades absolutas, aunque sean distorsiones. La confianza de esa mujer no solo te parece amenazante, te parece un hecho objetivo de su carácter. Por eso, la proyección agota. Peleas batallas que no son sobre la otra persona. Defiendes cualidades que habitan dentro de ti. Juzgas comportamientos que reflejan tus rasgos desposeídos. La investigación muestra que esto crea un ciclo vicioso. Cuanto más resistes aceptar estas cualidades en ti, más intensamente las proyectarás en los demás. Y aquí llega el peligro real. La proyección no ocurre solo entre individuos. Cuando grupos completos proyectan su sombra colectiva sobre otros, sus miedos, su vergüenza, sus impulsos negados, surge la chiva expiatoria a gran escala. Esa mujer que te inquieta es solo una persona, pero cuando millones proyectan las mismas cualidades negadas sobre poblaciones enteras, se sientan las bases de todo conflicto social, prejuicio e injusticia en la historia humana. Imagina la máquina de la proyección funcionando no en una psique, sino en millones al mismo tiempo. Jung la llamó la sombra colectiva. Los aspectos reprimidos, compartidos por sociedades enteras que se proyectan sobre el otro. Cuando tu incomodidad individual con la confianza de esa mujer escala socialmente, obtienes chivos expiatorios masivos. La historia está llena de consecuencias devastadoras. Las cacerías de brujas de la Europa medieval, comunidades que proyectaron su miedo al poder y la sexualidad femenina sobre mujeres hasta quemarlas. Potencias coloniales que proyectaron salvajismo sobre pueblos indígenas para justificar su explotación brutal. No fueron actos al azar, sino proyecciones de la sombra colectiva a gran escala. Jung entendió que las sociedades crean otros para cargar las cualidades que se niegan a sí mismas. Esto no es solo pasado. Mira la cultura corporativa moderna, donde fallas sistémicas se atribuyen a chivos expiatorios, o los comportamientos de masas en línea
donde miles proyectan su vergüenza e insuficiencia sobre figuras públicas que se convierten en objetivos convenientes. El mecanismo individual que te hace sentir incómodo frente a personas seguras se arma como arma cuando grupos enteros lo ejecutan. Las redes sociales han transformado la proyección colectiva en un fenómeno constante. Los algoritmos amplifican nuestras proyecciones, creando cámaras de eco donde millones validan las proyecciones de cada uno en tiempo real. La verdad aterradora es que las sombras colectivas no solo generan incomodidad, crean enemigos. Alimentan guerras, genocidios, opresión sistémica y división social. Cada atrocidad de la historia humana se justificó proyectando la sombra colectiva sobre un grupo considerado otro. Por eso, el trabajo personal de integrar la sombra no es solo sanación individual, es prevención de destrucción colectiva. Si la proyección causa tanto sufrimiento, ¿cuál es la solución? Aquí las ideas de Jung se vuelven revolucionarias. No se trata de pelear con tu sombra ni de eliminarla. Se trata de algo que parece completamente al revés: acogerla. Jung llamó a esto integración de la sombra, y es el proceso psicológico más contraintuitivo que encontrarás. Para hallar tu luz, primero debes hacer las paces con tu oscuridad. Recuerda a la mujer cuya confianza te disparaba. Integrar la sombra exige una pregunta radicalmente distinta. En vez de ¿por qué me amenaza?, preguntas: ¿qué parte de mi autenticidad feroz estoy viendo en ella que he tenido miedo de reclamar? Esto no es pensamiento positivo, es arqueología psicológica. Estás excavando trozos enterrados de ti. ¿Qué pasa cuando reclamas tus proyecciones? Recuperas tu energía. Piensa en lo agotador que es juzgar, resistir y luchar contra quienes te disparan. Jung observó que toda esa energía que diriges hacia afuera en forma de proyección es en realidad tu propio poder desposeído intentando volver a casa. Al integrar la sombra, no solo sanas tus disparadores, recuperas tu fuerza vital creativa. Este es el paradójico de la integración. Al aceptar tu capacidad de egoísmo, te vuelves genuinamente generoso. Al reconocer tu potencial de crueldad, desarrollas compasión real. Al asumir tu hambre de poder, descubres una fuerza auténtica. Integrar la sombra no te convierte en mala persona, te convierte en persona completa. Y las personas completas ya no necesitan proyectar su oscuridad en otros. Jung descubrió que la sombra contiene no solo oscuridad reprimida, sino brillo negado. Esa sombra dorada guarda tu creatividad no expresada, tu potencial sin explotar, tu poder auténtico. Cuando dejas de pelear con las partes que ocultaste, desbloqueas ese tesoro difícil de alcanzar, tu plena capacidad creativa. Las cualidades que juzgabas en otros se vuelven llaves de tu propia transformación, y viene un cambio profundo. Cuando haces este trabajo interior, cuando dejas de proyectar, algo mágico sucede en tus relaciones. Esa mujer que te intimidaba se convierte en maestra. Tus disparadores se abren como puertas. Tus enemigos se transforman en espejos que te muestran el camino de regreso a tu poder enterrado. La pregunta ya no es si la integración de la sombra funciona, es si estás dispuesto a descubrir quién eres debajo de todas esas proyecciones. Llegamos a la transformación más profunda en las relaciones humanas. ¿Qué sucede cuando dejas de proyectar tu sombra sobre los demás? Jung observó que la integración no solo te cura, transforma a quienes te rodean. Al retirar tus proyecciones y reclamar tu poder negado, empiezas a ver a las personas tal como son, no como portadoras de tus rasgos rechazados. Entonces, se vuelve posible la intimidad real. Aquí está la revolución relacional. Al integrar tu sombra, dejas de intentar arreglar a los demás. Esa mujer que te provocaba ya no es enemigo porque recuperaste tu propia valentía. No intentas apagar su luz
porque dejaste de esconder la tuya. La investigación muestra que retirar la proyección crea lo que los psicólogos llaman diferenciación, la capacidad de estar cerca sin perderte ni querer cambiar al otro. Pero la transformación va más allá. Al poseer todo tu rango humano, luz y sombra, desarrollas lo que Jung llamó empatía genuina. Puedes ver las luchas ajenas sin juzgar porque aceptaste tu propia capacidad para esas mismas luchas. Tus relaciones se convierten en espejos de crecimiento, no en campos de batalla. Una persona que hace su trabajo con la sombra provoca ondas que transforman sistemas familiares enteros. Esto no es mera teoría, tiene aplicaciones prácticas. Cuando alguien te dispara, en vez de juzgar enseguida, te detienes y preguntas, ¿qué veo en esa persona que no he aceptado en mí? Esta práctica simple, basada en la comprensión junguiana de la proyección, convierte el conflicto en curiosidad. Tus reacciones emocionales se vuelven datos sobre tus aspectos no integrados, no pruebas de las fallas ajenas. Cuando la proyección cesa, emerge algo extraordinario: amor incondicional. No el sentimental, sino ese amor feroz que puede ver al otro por completo sin necesitar que sea distinto. Jung llamó a esto individuación, volverse lo bastante entero para amar sin proyectar tu vida no vivida sobre los demás. La mujer que antes te parecía amenazante se vuelve una celebración de las cualidades que has reclamado. Esta es la revolución relacional: ver a otros como maestros y espejos en vez de amenazas. ¿Recuerdas a la mujer cuya confianza te intimidaba? Ahora sabes la verdad. No te amenazaba. Reflejaba tu propia magnificencia enterrada. Esa reacción intensa que no podías explicar no era sobre ella. Era el sistema de guía sofisticado de tu psique, apuntándote hacia la parte feroz y sin concesiones que aprendiste a ocultar hace años. Lo que parecía una amenaza era, en realidad, un regalo. Tu sombra dorada llamándote a casa. Esto lo cambia todo. Cada persona que te dispara ahora es una maestra. Cada reacción incómoda es información sobre tu potencial no integrado. Dejas de ser víctima de la gente difícil y te conviertes en participante consciente de tu propia plenitud. El mundo se transforma en aula para recuperar quién eres en realidad. Queda una pregunta, que solo tiene sentido tras este recorrido. Si tus mayores disparadores son mapas hacia tu mayor potencial, ¿qué partes magníficas de ti estás dispuesto a dejar de regalar? Únete a la comunidad de quienes ven los disparadores como maestros, no amenazas. Suscríbete para más revelaciones que transformarán cómo te ves a ti mismo y a todas tus relaciones. Porque una vez que tienes ojos para ver, el mundo entero se convierte en tu espejo.